la oferta de empleo del 2025. Comentaros un poquito de lo que vamos a hablar en esta webinar. Primero, antes de nada, la idea es descubrir cómo conseguir una plaza fija en la administración pública, ¿vale? Ahora mismo es una gran oportunidad porque estamos teniendo periódicamente pues ofertas históricas, ¿vale? Entonces, en principio de lo que vamos a hablar son de los datos de la oferta de empleo del Estado de 2025 y la comparativa con años anteriores. Luego nos centraremos en las categorías pues más destacables de esta OP del 2025 y dentro de estas categorías un poquito cuáles son los requisitos y tipos de exámenes de cada una de ellas. Un poquito después hablaremos de cómo lo estamos preparando, cómo lo preparamos y cómo podéis vosotros y cuáles son nuestros consejos para que preparéis la oposición. Finalmente os contará Ana también cuáles son las gestiones administrativas, ¿vale? Durante todo el proceso selectivo y cómo nosotros estamos aquí a vuestro lado ayudándoos en todas esas gestiones. Lo primero, contaros que para empezar a preparar una oposición, sea cual sea, independientemente de qué categoría preparéis, lo más importante es prepararla con un método y estar atentos a que cualquier temario que vosotros utilicéis esté actualizado al 100%. Nosotros, como os dije, ¿vale? Llevamos preparando opositores más de 50 años y bueno, pues ya ahora mismo actualmente ya son más de 25.000 funcionarios que se hicieron pues gracias, bueno, pues con nuestro método y aplicando pues los consejos un poco que nosotros le fuimos dando, ¿no? Comentaros que nuestro equipo docente está formado y especializado en cada una de las materias. Nosotros no tenemos el mismo profesor de informática, no prepara Constitución y el de Constitución prepara financiera, sino que cada uno se especializa en su materia, ¿vale? Eso lleva pues a la consecución de pues, obtener resultados, ya que la gente que imparte esas materias son especializados en cada una de ellas. Por otro lado, después de presentarnos un poquito, ¿vale? Pasamos a hablar ya de la oferta de empleo. La oferta de empleo este año, del 2025, salió con 36.588 plazas. Sigue siendo un número abrumador. El año pasado cerca de 40.000 plazas y este año 36.588 siguen siendo ofertas realmente históricas, ¿vale? Siguen batiendo récord. En 2025 se sigue apostando por la recuperación del empleo público. El 70% de las plazas son de acceso libre. Esto es una gran ventaja contra el 2024. Aumentó ese porcentaje de plazas de acceso libre con respecto al 2024, siendo el 70% de ellas libres. En 2024 hubo un crecimiento de funcionarios efectivos casi de 9.000 y se prevé que esta tendencia continúe hasta el 2026 o incluso una década más. ¿Por qué? Debido a dos factores muy importantes. Uno, la digitalización dentro de la administración pública y la siguiente, la jubilación masiva. Se habla de aquí a 10 años, ¿vale? Hay como cerca un 60% de funcionarios que tienen más de 50 años. Por tanto, en estos 10 años siguientes van a jubilarse. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la administración tiene que cubrir estos puestos si quiere seguir dando servicio correcto, ¿vale? Eso es algo muy bueno y que hay que valorar y que nos indica que esta evolución y estos récords históricos en plazas va a seguir siendo efectiva en los siguientes años. Desde el 2022 las altas superan a las bajas, ¿vale? Las altas de los funcionarios y de los que entran en la administración superan a las bajas, más de un 40%. ¿Esto qué quiere decir? Que se sigue necesitando funcionarios dentro de la administración, ¿vale? Más incluso de lo que se están ofertando. ¿Cómo fue la evolución de plazas a lo largo de todos estos años? Vamos a hablar ya por categorías, ¿vale? Si nos vamos a administrativos del Estado, un C1, estamos hablando de que hubo un boom muy alto en 2023, 2022, 2023, pero seguimos ahí arriba con 2.500 plazas en 2025. Hay un incremento desde el 2021 de 150% más de plazas con respecto a 2021. Es mucho. Estamos doblando el número de plazas con respecto al año 2021. Hablando de C2, de auxiliares administrativos del Estado, estamos incrementando año tras año, triplicando las plazas respecto a 2021. Esto es un dato apoteósico. ¿Por qué? Pues que realmente en los puestos de auxiliar administrativo es donde se necesita más efectivos. Hablando de la administración de justicia, tanto tramitación procesal como auxilio judicial, cogemos estos dos cuerpos, ¿vale? Estamos triplicando el número de plazas desde el 2021. Ahora mismo en 2025, tan solo sin contar gestión procesal, tan solo tramitación procesal y auxilio judicial, llegan a 1.796 plazas. Veis que estas barras, estas columnitas siguen creciendo, ¿vale? Casi
casi triplicando porque no llegamos justo a triplicar, pero vamos, muy cerquita. ¿Cuáles son las claves de la evolución? Fijaros, esto es un dato súper curioso porque 2017-2018, entre 2017 y 2018 las ofertas rondaban sobre 4.500 plazas un año, 5.500 otro, rondaban sobre 10.000 plazas entre los 2 años, es una estabilidad moderada. Pero si cogemos estos 2 últimos años, 2025, es un paso abismal, 76.500 plazas, eso es brutal. ¿Cuál es la conclusión de esta evolución? La oferta de empleo público del 2025 supone otro nuevo récord dentro de las plazas de acceso libre en los últimos años y la proporción de estas, ¿vale? Sobre todo en acceso libre, es del 70%. Y ojo, hay que tener en cuenta una cosa, no tenemos tasa de reposición, sobre todo en los puestos de administrativos. Sí que es verdad que en agente tributario, cuerpos de seguridad y alguno que otro, ¿vale? Sí hay una tasa de reposición, pero en los cuerpos generales de administración no tenemos tasa de reposición y estamos hablando de esta semejante cantidad de plazas. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la administración pública está luchando contra la temporalidad. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros con toda esta información? Prepararnos y acceder a la administración pública y no perder esta oportunidad. Es una oportunidad que no debemos dejar pasar y no mirándolo por encima, sino que tenemos que ser cautelosos y desde el principio hacer una estrategia de preparación rigurosa y no saltárnosla a la torera. No se puede dejar escapar esta oportunidad porque esto va a seguir subiendo el número de plazas, sí, manteniendo o subiendo, pero va a llegar un momento en que volvamos otra vez a 2017-2018. No debemos dejar que eso pase. Debemos aprovechar esta oportunidad. Voy a presentar, ¿vale?, una tabla por categorías para hablar un poquito de cada una, las más relevantes. De los cuerpos administrativos tenemos a 2, que es un cuerpo de gestión, donde veis un poquito la evolución, siempre en positivo y hacia arriba, 900 en 2021 y estamos en 2025 con 1.200 plazas. Administrativos C1, el cuerpo administrativo de C1, estamos en 2.500 plazas. Auxiliares administrativos, 1.700 plazas. ¿Vale? Seguridad social, es importante tener esto en cuenta porque Seguridad Social hacía muchísimos años que no ofertaba plazas, solo por promoción interna. Y de repente, a partir del 2023, empezaron a ofertar plazas de acceso libre. Empezaron con 2.500 porque ya llevaban mucho tiempo que necesitaban personal y entonces ahí fue una oferta masiva, pero seguimos, como veis, seguimos teniendo muchas plazas en Seguridad Social y teniendo en cuenta que, bueno, que es un organismo completo, ¿no? O sea, es un organismo concreto. Luego, auxilio judicial y tramitación, teniendo en cuenta solamente estos 2 cuerpos, sin tener en cuenta gestión procesal, estamos en 1.796 plazas, que es la suma de las 1.251 de tramitación procesal y las 545 de auxilio judicial. Si sumamos las de gestión, nos daría un total de 2.660 plazas. Otra categoría que a nosotros nos llamó muchísimo la atención al analizar la oferta de este año fue agente tributario. El cuerpo de agente tributario es uno de los cuerpos que sí efectivamente tenía una tasa de reposición desde ya hace unos años. Por otro lado, agente tributario, como os decía, que es un cuerpo, tuvo una tasa de reposición desde hace años. Siempre fue incrementando el número de plazas. Ahora mismo estamos en 1.000 plazas en 2025 que salieron ofertadas. No recuerdo una oferta con tantísimas plazas de agente tributario. Sindicatos, de hecho, ahí hubo un pequeñito revuelo porque sindicatos exigía y pedía al gobierno más plazas cerca de las 1.700. Finalmente se aprobaron con 1.000, pero creemos que la evolución en futuras ofertas, este número incrementará seguro. ¿Qué interpretaciones y recomendaciones damos? Bueno, pues que continúa la tendencia, ¿vale?, en el crecimiento de plazas y es extensible a 2026, 2027, incluso hablamos de una década más, 10 años más, porque en estos siguientes 10 años, como os había dicho, hay más de 60% de funcionarios que están a punto de jubilarse, ¿no? Se apuesta por la recuperación del empleo público por 2 factores que fueron los que os dije al principio. Una, la jubilación masiva y 2, la digitalización de la administración, que la administración ahora mismo está apostando muchísimo por esa digitalización. Mejoras en los procesos selectivos. De hecho, desde el 2023 hubo mejoras incluso en los procesos selectivos. Ahora es el momento ideal, hay mucha diversidad de plazas, hay mucha variedad de cuerpos y lo que tenemos es que tener una motivación real para ser funcionario.
funcionarios. Y solamente teniendo esa motivación lo voy a conseguir y lo vais a conseguir. Conocer un proceso selectivo es el primer paso, ¿vale? Cuando nos metemos en la oposición y nos embarcamos en esta tarea que es preparar una oposición, lo primero que tenemos que hacer es saber las fases de un proceso selectivo, que es un poquito lo que tenemos ahí. Primera parte, en la oferta de empleo, luego tenemos la convocatoria, es decir, ¿ahora dónde estamos? Pues en el punto 1, en el punto de partida, que es la oferta de empleo público. Después, dentro de unos 3 meses más o menos, pues saldría la convocatoria, ¿vale? Ahí es cuando tenemos que también estar muy atentos porque una vez que salga la convocatoria es cuando se nos abre el plazo para presentar las instancias, es decir, para poder presentar la solicitud y después yo poder ir al examen, ¿vale? No, nosotros no nos presentamos. Ahora, por ejemplo, van a Seguridad Social, van a examen en septiembre. Yo no me puedo presentar allí en septiembre y decir, vengo a hacer el examen. No, previo tenemos la convocatoria, que es donde se abre el plazo de instancias, ¿no? Que tenemos que pagar unas tasas para poder después presentarnos. Luego están las otras partes del proceso, que son listas de admitidos, fechas de examen, listas de aprobados. Sí me gustaría hacer un pequeñito inciso que estábamos ahora comentando y Loli estaba comentando de la oferta de empleo público, ¿vale? Que es muy importante que nos leamos las bases que se publican en el BOE, porque tiene muchísimas cosas interesantes, ¿vale? Para esta oferta de empleo público del año 2025, bueno, pues la administración ha venido, si os dais cuenta, porque algunas personas seguro que os habéis presentado a otros procesos selectivos, ¿vale? Si os habéis dado cuenta, la administración ha ido modernizando los procesos selectivos a lo largo de todos los tiempos, porque empezamos teniendo prueba de informática con ordenador, ahora ya tenemos prueba solo tipo test. Entonces, bueno, pues los procesos se van modernizando y cada vez se van a ir modernizando y cada vez se van a ir adecuando a las características propias del puesto. Se está también apostando por aumentar las plazas, por ejemplo, de atención al público. Por eso este año también se han incrementado plazas en las categorías de administrativo y auxiliar administrativo del Estado y administrativo de la Seguridad Social, porque se pretende pues mejorar, incrementar y dar más calidad en la atención al público. Entonces, recordad, lista de admitidos después, una vez que hayamos presentado la convocatoria y la instancia, y después se publicarán las fechas de examen, localidades y distribución por aulas y facultades donde tengáis que hacer el examen. Una vez que hayamos hecho el examen, pues sacarán la lista de aprobados y luego ya, si estamos en la lista de aprobados, ya simplemente, que ahí no lo hemos puesto, sería elección de destino y toma de posesión de la plaza, que sería lo último, cuando empezáis a trabajar. ¿Qué más? Vamos ahora un poquito a tocar por encima los requisitos, ¿vale? Porque, a ver, esto más o menos cuando salga la convocatoria hay que verlo, hay que leerlo con calma. Yo ahora simplemente voy a dar unas pinceladas de los requisitos de cada uno de los grupos, ¿no? Empezamos con el grupo A2, que es el grupo de gestión. Para los grupos A2 partimos de que para la titulación que nos van a pedir es ser diplomado o licenciado. Si tenemos un ciclo formativo, un FP de antes, ciclo medio, ciclo superior, solo podremos ir hasta C1, ¿vale? No podremos ir a gestión. Gestión y grupo técnico es con licenciatura, diplomatura. Después, en cuanto a más requisitos, entonces los requisitos, como veis, bueno, pues los típicos, la nacionalidad, la capacidad de poder presentarnos, la edad, la habilitación, la titulación, vale, son los requisitos que habituales en cualquier oposición. Incluso hemos puesto ahí, bueno, pues la gente que va por turno de discapacidad, de un 30, que tenemos que tener una discapacidad de un 33% para poder presentarnos por el turno de discapacidad. También quiero decir que se ha promocionado mucho más también las plazas de discapacidad, pasando desde la convocatoria del año 2024 a una reserva antes del 7%, ahora del 10% del total de las plazas convocadas que se reservarán al turno de discapacidad. Ahora también comento que también hay veces que se dividen en algunas oposiciones las que son discapacidad general o discapacidad intelectual, que esos van con un proceso aparte, ¿de acuerdo? Aquí estamos hablando de las discapacidades que son no intelectuales, ¿vale? La discapacidad en líneas generales. ¿Qué más? Aparte de los requisitos, después en gestión tenemos ahí un esquemita de los ejercicios, ¿vale? Primero tipo test, 100 preguntas, 90 minutos, como en todos los ejercicios, el máximo 50 puntos, es decir, si yo tengo todas las preguntas bien, tendré la máxima nota, 50 puntos, y la mínima, 25 puntos, que es lo mínimo que yo tengo que tener para superar el ejercicio. Segundo, un supuesto práctico. Todo esto estamos hablando de exámenes tipo test, no hay exámenes en ordenador ni demás, son todo exámenes tipo test, ¿vale? Y establecen pues 150 minutos para contestar esas preguntas tipo supuesto práctico.
de desarrollo. En C1, que tenemos 2.500 plazas, bueno, pues en cuanto a los requisitos, pues igual lo que hablábamos antes, en cuanto a la titulación, en este caso nos van a pedir bachiller, lo mismo, el requisito de la edad, el requisito de la nacionalidad, etcétera, eso es todo exactamente igual. En cuanto a los ejercicios, tiene 2 ejercicios que son ambos obligatorios y eliminatorios. Importante este tema, ¿vale? Es una única convocatoria, hacemos los 2 exámenes en el mismo día, ¿vale? Es decir, se hacen los 2 ejercicios conjuntamente. El tipo test, 70 preguntas, ¿vale? El supuesto práctico, en este caso, aquí nos ponen 20 preguntas. Hay que decir que en C1, en administrativos de Estado, nos dan 2 supuestos prácticos a elegir uno. Es decir, nos ponen 2 y nosotros podemos escoger el que vamos a hacer y contestar, que tiene 20 preguntas. El tiempo que nos dan para la ejecución, que os pone ahí 100 minutos, ¿vale? Es para todo el examen. Es decir, primer y segundo ejercicio. Tenemos que nosotros distribuirnos el tiempo para que nos dé tiempo a hacer las 2 partes, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Entonces, en el examen, como veis, de administrativo, lo que os decía, 2 ejercicios, ambos obligatorios, ¿vale? Vamos con la categoría de auxiliar administrativo, que son 1.700 plazas. Para un auxiliar administrativo, el requisito de la titulación es graduado en educación secundaria. Toda la gente que tenga por encima de graduado en educación secundaria, es decir, yo si tengo bachiller y no quiero ir a administrativo y quiero ir a auxiliar, evidentemente puedo. Lo mínimo que se me va a pedir es que tenga la ESO. La ESO, para la gente que tenga el graduado escolar, la ESO equivale a tener graduado escolar, es decir, el EGB de antes, los 2 años más 2 años de BUP. Eso es lo equivalente en nuestros estudios de antes. Yo si tengo solo graduado escolar, el graduado escolar no equivale a la ESO, que a veces siempre se nos plantea esta duda. También, en el caso de auxiliar administrativo, 2 ejercicios, ¿vale? Tenemos 2 ejercicios que también se hacen en un único llamamiento y que ambos son obligatorios y eliminatorios. Esto quiere decir, como decía antes, que tengo que aprobar las 2 partes. Aquí no se hace media. Es decir, ¿cómo es el proceso? Yo hago los 2 ejercicios, el tribunal corrige primero el primer examen, la primera parte. Si apruebo, si paso el corte que se establezca, es decir, el número mínimo de preguntas que se establezca para superar el ejercicio, si yo supero ese número, entonces habré aprobado la primera parte. Luego me corrigen la segunda parte. Me pasa lo mismo. En la segunda parte tengo que superar el mínimo que marque el tribunal para que la oposición se considere aprobada. No va a haber más aprobados que plazas. Si yo tengo 1.500 plazas, solo va a haber 1.500 aprobados. Aprobado por plaza. No puede haber más aprobados que plazas. ¿Qué pasa? Que muchas veces me preguntáis, ¿y qué pasa en el Estado últimamente que aprueba gente y queda a lo mejor sin plaza? ¿Por qué? Porque lo que hace el tribunal es toda la gente que haya aprobado hasta completar las 1.500 plazas. Hay gente que aprueba muy justita y a lo mejor queda por debajo del número de las plazas. Esa gente pasa a las bolsas de contratación también, pero tiene que volver a presentarse al siguiente proceso selectivo. Una cosa muy importante también que no os había comentado antes es el tema de las bolsas de contratación. Todos estos procesos selectivos que hemos hablado del Estado, también los de Seguridad Social, en justicia funciona diferente, ¿vale? Pero en Seguridad Social y en el Estado, en comunidades, como el caso de Comunidad de Madrid, también, si apruebas uno de los ejercicios, el primero de los ejercicios, pasas a formar parte de las bolsas de contratación, ¿vale? No tenéis que hacer nada automáticamente, lo que hacen es meteros en bolsa de contratación de la provincia en la que vosotros hayáis consignado en vuestra solicitud el lugar de residencia. Si yo tengo Madrid como lugar de residencia, estaré en la bolsa de empleo de la Seguridad Social o del Estado, de la oposición que me haya presentado, y estaré en las bolsas de contratación. Después, también es importante incidir que cada vez, como veis, también son procesos más cortos, ¿de acuerdo? En la oferta de empleo público se estipula que la convocatoria de un proceso selectivo tiene que ser dentro del propio año de la oferta de empleo público, de la publicación en el BOE de la oferta de empleo público. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tanto Justicia como Seguridad Social o como Estado deberían convocarse antes de que termine este año. Bien, entonces esto es importante, con lo cual desde septiembre, recordad que agosto es inhábil a efecto de cómputo de plazos en la administración, con lo cual a partir de septiembre hasta final de año deberían salir las convocatorias. A ver, esto como todo, ¿vale? Luego a lo mejor sacan alguna normativa rectificando que se extiende un poco más el plazo, pero lo que se recoge dentro de la oferta de empleo público como punto es que todos los cuerpos que han salido dentro de la oferta de empleo público deben convocarse dentro del propio año de publicación en el boletín de la oferta de empleo público. Tramitación. Nos vamos a meter en otro cuerpo que es la administración
Administración de Justicia. En la Administración de Justicia es un poquito diferente, bueno, los requisitos sí que son los mismos. En este caso, tramitación procesal es lo equivalente a un administrativo en el Estado. Son 1.251 plazas. Requisitos para poder presentarse a tramitación: la nacionalidad igual, la capacidad, la edad, la habilitación lo mismo que antes, la titulación que nos van a pedir, bachillerato. En cuanto a la realización de los exámenes de tramitación, ¿cuántas partes tenemos en los exámenes? En este caso tenemos 3 ejercicios. El primer ejercicio, un cuestionario tipo test, son 100 preguntas, son 60 puntos lo máximo, lo mínimo son 30, veis que aquí varía un poquito, antes hablábamos de 50 puntos y 25 puntos para aprobar, aquí hablamos de 60 puntos y 30 para aprobar. Aquí los tiempos se desglosan por ejercicios, porque el primer ejercicio y el segundo ejercicio se hacen conjuntamente en una única sesión y el que se hace a posteriori es el de informática. Entonces cada uno tiene fijados sus tiempos, ¿vale? El primero son 100 minutos, el segundo ejercicio tipo test 30 minutos y el tercero tipo test informática 40 minutos. Tenemos que aprobar todos los ejercicios. Volviendo un poquito a lo que hablé antes de las plazas en Estado, recordaros que la informática ya lleva varias convocatorias que es teórica, es decir, está insertada dentro de las preguntas de tipo test y entonces, bueno, pues ahora mismo, ¿en qué estamos trabajando? Pues en la mayoría con el Office 365. Luego hay otras oposiciones que pueden tener OpenOffice, pero bueno, en el Estado se ha unificado, en comunidades también se ha unificado y el Office, lo que nos está entrando en justicia es el 365. Preguntas tipo test, pero esto no quiere decir que no tenga que saber manejar el programa, porque para poder contestar las preguntas me van a hacer preguntas de cuántas opciones se pueden hacer en combinación de correspondencia. Yo tengo que saberme la teoría y saberme hacerlo para poder saber responder, ¿de acuerdo? El examen de auxilio judicial. En este caso tenemos 545 plazas para auxilio judicial. Un auxilio judicial es un equivalente a un auxiliar administrativo en el Estado, es decir, es un cuerpo C2, con lo cual la titulación que me van a requerir, los estudios mínimos que me van a requerir, van a ser en la ESO, graduado en educación secundaria obligatoria. Los requisitos del resto son todos para todos iguales. Sí quiero hacer un apunte porque no sé si hay alguna persona de las que está conectada, que antes hablé de las discapacidades y del turno de discapacidad, que es muy importante que tengamos en cuenta que ahora, o sea, ahora ya en las anteriores convocatorias, y esto sí que es importante que lo sepamos, es que deberán presentar un certificado de lo que se llama un certificado de capacitación de la discapacidad para el puesto al que se presente. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque uno puede quedar fuera habiendo aprobado el examen si este certificado no es favorable. La unidad que es la que reconoce las discapacidades, las unidades de evaluación, son las que tienen que emitir esos certificados. Es decir, los alumnos con una discapacidad que quieran ir por turno de discapacidad deben presentarse en esa unidad y solicitar un certificado de capacitación. Es llevar la convocatoria de la oposición a la que vamos a presentarnos y solicitar, de acuerdo a los requisitos de esa convocatoria, ese certificado, ¿vale? Esto, insisto, que es muy importante porque una persona aprobada puede quedar fuera si ese certificado es desfavorable. Bien, entonces, continuando con el examen de auxilio judicial, en este caso tenemos 2 ejercicios. Por un lado, un cuestionario de 100 preguntas, que tenemos 100 minutos, a minuto por pregunta, y en la segunda parte, que son un cuestionario de 40 preguntas. ¿En qué consiste este cuestionario? Es lo que antiguamente se llamaba las diligencias. Es un supuesto tipo test relacionado con las funciones y las tareas a realizar. Y ahí tenemos 60 minutos. Cabe decir que, como en todos, ambos ejercicios son obligatorios y eliminatorios, ¿de acuerdo? Es decir, tengo que aprobar siempre todas las partes de cualquier oposición para aprobar la oposición en sí. Os recuerdo también que en las plazas de justicia, al contrario que en las plazas del Estado, que nosotros nos presentamos al total de las plazas, en justicia está descentralizado y yo puedo presentarme a las plazas por comunidades. Es decir, yo puedo elegir presentarme por Madrid o puedo elegir presentarme por Andalucía o por donde yo, o Cataluña, ¿vale? Donde yo quiera. En el Estado me presento a la totalidad de las plazas. Vale, agentes tributarios. Vamos ahora a otra área distinta, el área de Hacienda Pública, ¿vale? El área de agente tributario ha crecido muchísimo en cuanto a las plazas, ¿vale? Es una oposición que tiene un crecimiento exponencial desde hace unos años. Este año tenemos 1000 plazas. Yo creo que es la oferta más alta para agentes tributarios desde que yo recuerdo. Entonces, bueno, agentes tributarios está enfocada más a Hacienda. ¿Nos podemos presentar si tenemos bachiller? Sí, evidentemente. ¿Por qué? Porque el requisito de titulación para poder presentarse a esta oposición es bachiller. Agente tributario es un grupo C1. Agentes tributarios, lo que pasa que tiene un temario que es un poco más específico porque realmente se centra en la parte de inspección, gestión y recaudación tributaria. Entonces,
en este sentido, tiene una parte de temario que siempre es común con la Administración General del Estado. ¿Por qué? Porque evidentemente es una oposición del Estado y hay determinados temas que comparte, como Constitución, procedimiento, personal, pero luego tiene el grueso, digamos, de la oposición que se centra más en inspección, gestión y recaudación tributaria. Los requisitos en cuanto a la edad, capacidad, habilitación, exactamente igual que los anteriores, ¿de acuerdo? En cuanto a los ejercicios de agente tributario, en la parte de agente tributario tenemos dos ejercicios. El ejercicio se divide en dos partes, dos pruebas, que es una prueba tipo test, ¿vale? De 120 preguntas, que tenemos 105 minutos. Y por otro lado, los supuestos. Aquí tenemos supuestos porque son supuestos con preguntas a desarrollar cortas. Es decir, aquí sí que no tenemos tipo test, aquí sí que nosotros tenemos que desarrollar el supuesto práctico y explicar el supuesto práctico. Luego sí que tenemos, bueno, pues os pone que el segundo ejercicio es un reconocimiento médico, bueno, como en otras oposiciones, y luego tiene un periodo de formación, un periodo de prácticas. También os voy a comentar otra cosa que aparece recogida dentro de la oferta de empleo 2025, que es que todas aquellas oposiciones, procesos selectivos en que se incluya los periodos de prácticas, estos periodos de prácticas no van a ser superiores a 6 meses. Periodos de práctica sobre todo tienen los cuerpos altos, gestión, cuerpo técnico, luego también tienen un periodo de práctica en policía, en guardia civil. Entonces, este tipo de oposiciones que tienen el periodo de prácticas no excederá los 6 meses, es lo que nos pone en la oferta de empleo público. Seguridad Social es una oposición que empezó en 2023, digo empezó porque llevaba más de 20 años sin sacar convocatoria de acceso general, solo promoción interna, con lo cual es una oposición hoy en día que está y sigue y seguirá, esperamos, en auge. Luego, los procesos selectivos se tienden a estabilizar en cuanto al número de plazas. Y sí que me gustaría que también os centraseis y os fijaseis que son muchísimas plazas porque es un solo cuerpo. Es decir, estamos hablando de 1.050 plazas para solo Seguridad Social, cuando también tenemos 1.500 en auxiliar administrativo, ¿vale? O 2.000 y pico en administrativo, pero que son a nivel del Estado. Es decir, a nivel de todos los organismos dependientes del Estado. Estamos hablando de delegaciones y subdelegaciones de gobierno, extranjería, consumo, después, por ejemplo, pues Hacienda, que también incluye plazas de la Administración General del Estado. Luego también la propia Seguridad Social tiene plazas que son de acceso por el sistema de la Administración General del Estado. Entonces, que realmente son muchas plazas, 1.050 plazas, porque solo es Seguridad Social. Y venimos de, es eso, pues 1.250 el año pasado, que aún van a examen en septiembre y ya tenemos ahí la siguiente. Y se espera en 2026 que continuemos en esta misma línea. En lo que es la Seguridad Social, en administrativos, los requisitos exactamente igual que los requisitos de administrativo del Estado. En cuanto a titulación, pues necesitamos tener pues el bachiller, nos vale con el FP de título técnico o técnico superior, ¿vale? Cualquier titulación superior a esto nos habilita para poder presentarnos. En cuanto al examen de la oposición de Seguridad Social, consta de dos ejercicios, de dos pruebas que son obligatorias y eliminatorias, ¿vale? En este caso, igual que en el del Estado, se hace en un único llamamiento y nos dan 120 minutos para hacer el examen. 120 minutos que tenemos que distribuir en dos ejercicios. El primero, un cuestionario tipo test de 70 preguntas y el segundo, un supuesto práctico de 15 preguntas. En este caso sí que es un supuesto práctico. Puntúa de 0 a 50 puntos. 50 es tener el examen perfecto y 25 es lo mínimo que nos van a pedir, 25 puntos para superar cada uno de los ejercicios. Lo mismo que decíamos antes, hay que superar los dos para aprobar la oposición. Lo siguiente, hasta aquí hemos visto un poquito en qué consiste cada una de las oposiciones para que vosotros, bueno, pues tengáis una idea. Seguro que muchos ya sabéis porque estáis preparando, pero bueno, hacemos así una sinopsis para que vosotros también os familiaricéis con ello. ¿Cómo preparar una oposición? Que esto es lo importante. Primero, vemos aquí que tenemos varios puntos que nosotros además, yo soy tutora de alumnos de Seguridad Social, también he sido tutora de Estado, seguro que muchos de los que estáis también a lo mejor me conocéis y me ponéis cara. Nosotros lo que os incidimos cuando os ponéis y decir, bueno, pues voy a matricularme y preparar esta oposición. Lo primero que hacemos en la primera tutoría que tenemos siempre es deciros que tenemos que tener una planificación muy importante. Desde el minuto cero hay que estructurarse y planificarse. ¿Cuántas horas le vamos a dedicar? Objetivos diarios. Yo me voy a establecer todos los objetivos. Cada día, pues hoy voy a hacer estos 3 puntos. Vale, si me queda alguno, pues sé que lo tengo que terminar al día siguiente. Pero siempre tener una planificación diaria, semanal. Mi consejo es que la hagáis diaria. Y entonces que cojáis una agendita y ahí vais poniendo vuestra planificación diaria. La estrategia. ¿Cómo voy a hacer mi preparación? Pues yo tengo que tener mi estrategia, que tener mis apuntes, tener mis esquemas. ¿Qué voy a utilizar para trabajar? ¿Qué técnica voy a utilizar? Pues voy a estudiar con mis esquemas y voy a
a ir haciendo anotaciones, me voy a poner posits, me voy a hacer tablas con la información para yo tenerla muy clara y más visual, me voy a establecer un código de colores para poder ir subrayando lo más importante. Vale, una estrategia y una forma de trabajar que tiene que ser constante. Motivación, lo más importante. La motivación siempre es el punto de partida, porque cuando empezamos estamos súper motivados para preparar una oposición y conseguir una plaza. Y bueno, esto es una carrera de fondo, ¿vale? Y esto lo habéis escuchado miles de veces. Preparar una oposición es una carrera de fondo todos los días, con nuestros altos y nuestros bajos. ¿Qué hacemos los tutores? Pues un poco a ayudaros cuando tenemos esos momentos bajos. Es que, como me comentan a veces, es que me he bloqueado, es que en este tema no soy capaz de estudiarlo, es que no me entra en la cabeza. Bueno, pues ahí estamos. Bueno, pues prueba esta otra manera, pues prueba hacer esta otra cosa. A ver, apárcalo unos días, ponte con otro tema que te guste más, que te motive más y luego vuelve a cogerlo. Pues todo eso es lo que nosotros hacemos con vosotros, ¿vale? Y cuando nos conectamos y hablamos, pues un poco también infundiros esa motivación y ese positivismo. Entrenamiento intensivo. ¿Cómo conseguimos ese entrenamiento intensivo? Pues aparte de trabajar con los temas, con test en la plataforma, con test descargables, todo lo que nos ayuda a ese entrenamiento. Los test también nos ayudan a focalizar aquellos puntos más que nos han quedado más débiles en el tema o que tenemos, pues entendemos menos. Ah, pues mira, yo pensé que esto lo tenía bien, pero ahora cuando veo las preguntas no soy capaz de asociarlo con la ley. Tenemos que coger una rutina de trabajo. Por eso os insistimos tanto en la planificación. Temarios y recursos actualizados, ¿vale? Que podéis descargar y que tenéis en la plataforma. Cada profesor se especializa en unas materias. No hay un único profesor que pueda dar constitución, procedimiento, contratos financiera, Unión Europea. No, hay profesores que dan varias materias, eso sí, pero normalmente cada uno está especializado en un área. Y luego, bueno, hacer simulacros, ¿vale? También os ayuda que antes de ir al test, al examen de la oposición, pues hagamos simulacros, ¿vale? Nosotros hacemos alrededor de 4 simulacros antes del examen de la oposición. Esos simulacros es muy importante que os anotéis y que los hagáis. No es una valoración de decir, mira, no estudiaste, mira, te ha salido mal. No, es una manera de que vosotros perdáis ese miedo. Y recordad que os lo digo siempre, el hacer los test o el resultado de un test para nosotros no es una calificación hacia vosotros. No, recordad que los test o los simulacros son una herramienta de entrenamiento para vosotros, de entrenamiento de cara al examen de la oposición. Cuanto más vayamos entrenados, muchísimo mejor, porque en el examen nos va a resultar mucho más fácil. Y todos los consejos y tips que os vamos dando, como lo de dividir el tiempo, el hacer una lectura primero de las preguntas todas hasta llegar al final contestando las que sepamos, todos estos tips que os vamos dando es de cara a que en el examen no os pille por sorpresa y que vosotros ya sepáis de antemano qué os vais a encontrar el día del examen. Yo os quería comentar todo lo que os dijo Ana en cuanto a la primera parte donde hablaba de una planificación, una estrategia, motivación, entrenamiento, temario, recursos, profesores especializados y simulacros. Es todo hiperimportante. Nosotros lo que intentamos desde la academia siempre es hacer un método con todo esto. Cada vez lo estamos mejorando, intentamos mejorarlo día a día más. En base a todos los consejos, a todas las opiniones también que tengan nuestros alumnos y demás. Ahora mismo estamos con un método que le llamamos full training, donde el primer punto y la primera fase es el arranque estratégico. Puesta a punto, que con eso, en este punto lo que intentamos es que el alumno conozca bien el campus. Este arranque son los primeros o el primer mes o los 2 primeros meses en los que el alumno no llega a alcanzar directamente desde el momento que empieza, ¿vale?, el 100% de su rendimiento, pero sí tiene que ir alcanzándolo poco a poco. Por eso es muy importante empezar cuanto antes, porque no empezamos ya al 100%, sino tenemos que ir, es como un coche, acelerando. Entonces, de ahí esta primera fase que es el arranque estratégico, ¿no? Bueno, de nuestro producto. En este arranque estratégico, el alumno tiene que adecuarse, tiene que conocer perfectamente el campus, dominarlo, tiene todas las clases en directo disponibles, grabadas también para verlas en el momento que pueda y no pueda adaptar su tiempo y no tenga que, bueno, es que no la puedo ver en directo y la perdí. No, la tengo grabada para poder verla pues cuando quiera. Conocer muy al detalle todo el campus y los recursos. Esos recursos es muy importante que siempre estén actualizados. ¿Qué pasa? Se puede preparar, que mucha gente dice, ¿se puede preparar la oposición por mi cuenta? Sí, por supuesto, pero claro, hay muchas cosas que hay que valorar y hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Los recursos tienen que estar actualizados y la fuente de donde la cojáis siempre tiene que ser actual. Nosotros
nosotros tenemos un equipo de contenidos y un equipo por detrás que está actualizando todo el contenido constantemente. Y es complicado, todos los días estar ahí al pie del cañón viendo qué actualizaciones hay y modificándolo en su momento preciso. Otra etapa de este método, full training, es el impulso guiado. Aquí es donde conseguimos multiplicar ese rendimiento por 2. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que con una organización, una planificación y un seguimiento y un acompañamiento guiado, que esto todo pues lo hacen las tutoras, aparte del equipo docente que os da las clases y os imparte las clases con profesores especializados por cada materia. En esta parte, las tutoras pedagógicas lo que hacen es haceros un seguimiento exhaustivo durante todo el proceso. Una de las cosas más importantes son los primeros y las primeras semanas, los primeros meses, donde tenemos analizado que para llegar a alcanzar una rutina y conseguir que una rutina con un seguimiento óptimo debe ser mínimo, tenéis que completarla 21 días consecutivos. Al cabo de esos 21 días vosotros tenéis esa rutina asentada y podéis ir un poquito ya llevándola vosotros, siempre con el acompañamiento por detrás, pero no es lo mismo. Entonces ahí nosotros nos basamos mucho y hacemos mucho hincapié. Organización: en cuanto entréis, os ofrecemos el ayudaros a hacer una planificación y una organización de vuestro calendario para adaptar la oposición a vuestra vida y no al revés. Normalmente, ¿vale?, vamos haciendo talleres, ¿vale?, en donde formamos al alumno en todas aquellas cosas que requieran una habilidad para prepararse y coger el ritmo. Control mental, reglas mnemotécnicas, cómo cubrir mapas mentales, cómo hacer esquemas, etcétera, etcétera. Y ya la última fase de nuestro método está en el full training, la última etapa del full training, ya cerca de alcanzar la plaza, donde ahí lo que conseguimos es multiplicar esos resultados que estábamos obteniendo en las fases anteriores, multiplicarlos por 3, obteniendo de ese rendimiento, ¿vale?, los máximos resultados posibles. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de un entrenamiento intensivo con exámenes de cada una de las materias, mini simulacros, y cuando vamos viendo temario y avanzando en el temario, llegamos a hacer incluso lo que llamamos macrosimulacros con todas las materias mezcladas. Solo haciendo este entrenamiento con exámenes, tanto macro como mini simulacros, ¿vale?, detectamos los errores y con esos errores podemos corregirnos. Esa es la clave de un entrenamiento de alto nivel. Entonces, y eso es lo que me va a permitir multiplicar estos resultados por 3. Con estos fallos que hemos ido detectando a lo largo de todos estos mini simulacros y macro simulacros, podemos configurar con herramienta de test que os ponemos a vuestra disposición, test a la carta. ¿Qué quiere decir esto? Que con los fallos que nosotros tenemos y de las partes o artículos o secciones que más nos cuesta y donde más problemas y errores tenemos, hacemos test a la carta para reentrenar estos errores y no volver a cometerlos. Y ahí es donde llegamos a alcanzar esos resultados. Las gestiones administrativas comienzan desde la oferta de empleo público, como es ahora, que hacemos un webinar siempre cuando se publica la oferta de empleo público, pues para ver los puntos importantes y cosas importantes que han salido en la oferta de empleo público, que también vosotros tenéis que imprimirla y leerla. Muy importante, ya sé que tiene mucha letra y solo nos vamos a la tabla de las plazas, pero en esa mucha letra que tenéis al principio hay mucha información que aquí no nos da tiempo a abordarla, que hemos abordado un poquito, pero que tiene cosas muy importantes, como lo que os digo de los procesos selectivos, de que las convocatorias tienen que publicarse en el mismo año en que se publica la oferta de empleo público. Eso viene recogido el tema de la discapacidad que comenté antes. Todo eso lo hemos sacado de la oferta de empleo público. También hay otros aspectos que, ya os digo, es mucha materia a tratar y muy poco, tampoco nos da para tanto el tiempo, ¿no? Entonces hay una territorialización de las plazas cada vez más, cortar los procesos selectivos, ya veis que también ahora las pruebas son más ajustadas. Todo eso se recoge aquí en la oferta de empleo público, toda esa letra que tenéis al principio antes de las tablas donde aparecen las plazas. Entonces, leedla con calma, que vais a sacar mucha información que os va a ayudar. Siempre os digo que cuando nos metemos en el mundo de las oposiciones, y yo os lo digo desde el punto de vista como tutora, ¿vale? A mí me gusta mucho leer cuando sale una convocatoria, leer las cosas, y más, siempre os lo digo, si yo soy opositor, tengo que involucrarme en la oposición, el saber buscar los boletines, el saber leer un boletín, toda esa información nos va a ir dando un bagaje de opositor. Bien, entonces,
Entonces, aparte de las gestiones en las gestiones administrativas que empezamos con la oferta de empleo público, a continuación, después, ¿qué vamos a ver cuando salga la convocatoria? El siguiente paso que vamos a ver, es inscripción a la convocatoria. ¿Qué es lo que os decíamos que ahora haremos? Pues si salen, pues ahora hacia final del año, entonces ahí es cuando se publica. ¿Qué significa eso de la inscripción a la convocatoria? En el Boletín Oficial del Estado se va a publicar las bases que van a regir los procesos selectivos, desde temario, cómo van a ser las pruebas, cómo se van a calificar, etcétera. Y además se abre un plazo que normalmente suele ser 15-20 días hábiles. Recordad que hábiles es de lunes a viernes, hay que quitar domingos y festivos, para hacer la solicitud. Recordad también una cosa, la administración ahora, por el proceso de digitalización, no admite presentación en físico. Todas las instancias hay que hacerlas telemáticamente. Entonces, os ayudamos en ese proceso, hacemos una tutoría en cada uno de los grupos a medida que van saliendo las convocatorias, donde os explicamos todo y hacemos también un modelo de solicitud para que veáis cómo se hace. No quita que si alguien tiene algún problema, nos contacta e intentamos solucionar y ver la manera de que solucione el problema. Una vez que termina esta parte de la inscripción de la convocatoria, lo siguiente que os decía antes son las listas de admitidos, excluidos y subsanaciones. Cuando salen esas listas, comprobamos en las listas que estéis admitidos, os enviamos por correo electrónico las listas para que vosotros también os comprobéis, ¿vale? Nosotros os comprobamos y también os mandamos un correo si estáis excluidos, por qué estáis excluidos y subsanarlo, ¿de acuerdo? Que no hay ningún problema, no es el fin del mundo. Se puede subsanar sin problema ninguno para que luego salgáis en las listas definitivos como admitidos. Por último, ¿qué es lo último que nos publican? Las fechas de examen. Se publica siempre, normalmente cuando sale la lista definitiva, la fecha de examen se publica ya antes con la lista normalmente provisional, luego con la lista definitiva se publica la distribución de opositores por facultades y por aulas en las localidades de examen y luego ya después también es el examen de la oposición en ese día y luego hay, que también viene recogida en la oferta de empleo público, que los procesos selectivos, administraciones están obligadas a publicar las plantillas de dichos procesos selectivos, de lo que hemos hecho, la plantilla de las respuestas, los 2 días hábiles siguientes a la celebración del ejercicio de la oposición. Entonces lo que hacemos es cuando sale esa plantilla, automáticamente también hacemos un webinar con todos los alumnos que se han presentado para corregir el examen, ver las respuestas de las plantillas y si fuera lugar, pues impugnar alguna pregunta que nosotros veamos que es impugnable. Siempre lo vais a corregir con los profes que os han dado las materias, porque ellos son los que saben si la pregunta está bien o está mal o es motivo de impugnación, ¿vale? Porque a veces decimos, es que está fuera de temario. Esas os decimos siempre. Podéis impugnarlas si queréis, pero la mayor parte suele pasar en informática, no las tienen en cuenta, ¿vale? Pero hay otras que sí. El año pasado, por ejemplo, pasó en seguridad social, en el supuesto práctico, se anularon de las 15 preguntas 3 preguntas y se sustituyeron por las 3 preguntas de reserva, que para eso está. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en el proceso selectivo. Bueno, os dejo. Un saludo. Venga, chao, gracias a todos por vuestra asistencia.